¿Qué sentido tiene imponerle una pena a una persona? ¿Qué sentido tiene condenar a alguien a la pena de prisión? Buen día, hoy estudiaremos este tema en general y para la preparación del concurso Distrito Capital 5 en particular. Iniciaremos con una apelación a un fragmento de un escrito de Dostoyevsky que mencionamos en el video pasado. Leeremos este pedazo. Recuerden lo que dije antes sobre la venganza. Probablemente no se hayan percatado de ello. Dicen que el hombre se venga porque busca justicia. Quiere decirse que ha encontrado una causa primaria, una base y, para ser más exactos, justicia. Por tanto, la tranquilidad le rodea por doquier y por consiguiente se venga tranquila y felizmente como si estuviera convencido de que actúa honesta y justamente. Pero es que yo no veo que aquí haya justicia, ni tampoco encuentro en ello virtud alguna, y por tanto, si me propusieran vengarme de algo, lo haría únicamente por rabia. Claro que la rabia bien pudiera vencerlo todo, todas mis dudas y por consiguiente haberme servido perfectamente de causa primaria precisamente por aquello que no lo es. Fin de la cita, lo dejamos como recomendación, es un texto que se encuentra fácil al googlear Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Nos vamos entonces al tema que nos compete, concepto, sentido y fin de la pena. Vamos a iniciar con los conceptos. Para estos efectos no podemos acudir tanto a la ley o a la jurisprudencia y haremos un ejercicio de apelar a la doctrina, esto es, a los teóricos, a los estudiosos, a las personas que han reflexionado y escrito sobre el derecho penal. Apelaremos inicialmente al doctor Velázquez Velázquez, que es compatriota nuestro, que señala en su libro de Derecho Penal General lo siguiente. La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta por el órgano jurisdiccional competente a la persona que ha realizado una conducta punible acorde con las pautas legales correspondientes. Tarea básica de la pena es la protección de los bienes jurídicos, para asegurar la coexistencia humana en sociedad, aunque en alguna medida también tiene un cometido restaurador del orden jurídico quebrantado por la infracción a la ley penal. Pavón Parra, el doctor también es colombiano, señala que por pena debemos entender la sanción derivada de la realización de un hecho punible por un sujeto imputable. Es la supresión o disminución temporal o parcial de un bien jurídico radicado en cabeza de quien ha sido declarado responsable de una infracción penal, que el Estado impone por medio de su rama jurisdiccional. Muñoz Conde y García, española, doctrina española, señalan que la pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito al culpable o culpables del mismo. Este concepto, señalan, se debe complementar por el tratamiento sobre su naturaleza, justificación y fines. Esta parte se destaca porque el concepto de pena no puede ir separado del de su naturaleza, justificación y finalidad. Finalmente, el doctor Santiago Mir Puig, fundamentado en Rodríguez de Besa y otros autores, señala, este es un autor catalán, que y es español, pero pues su nombre es catalán y su texto es bastante interesante y fácil de leer, nos señala que la pena es un mal que se le impone en cuanto tal como respuesta a la comisión de un delito. Sin embargo, más adelante señala, este concepto de pena no ha de prejuzgar la solución de la cuestión de la función de la pena, como a veces ocurre. Que la pena sea conceptualmente un castigo no implica que la función última sea la retribución. Este tema es importante para aclarar lo que nos habían dicho Muñoz Conde y García, que el tema de la pena y su concepto va de la mano de naturaleza, justificación y fines, pero no son lo mismo. Esto porque el concepto ha sido más o menos armónico, entendido como una disminución, una privación, una sanción de un determinado bien jurídico, garantía o derecho por parte del juzgador
mediante los mandatos que el legislativo le ha dado y que en la mayoría de los casos se debería dar acatando una serie de disposiciones y principios básicos de todo ordenamiento jurídico, mayormente de los estados sociales, democráticos, constitucionales y demás, sin que ello implique que no ha habido penas en estados autoritarios y draconianos, que normalmente suelen ser las penas más gravosas. Ahora, este concepto de pena lo vamos a entender siempre de la mano de la pregunta por el sentido y el fin de la pena, que no es otra cosa que la pregunta ¿por qué se pena y para qué se pena?, que hacíamos al comienzo de este video. Sobre este punto y esta relación afirma Klaus Roxin, un famoso penalista y doctrinante alemán, que del cometido del derecho penal y por tanto de las disposiciones penales hay que diferenciar el fin de la pena que se ha de imponer en el caso concreto. Si el derecho penal tiene que servir a la protección subsidiaria de bienes jurídicos y con ello al libre desarrollo del individuo, así como al mantenimiento de un orden social basado en este principio, entonces, mediante este contenido, solo se determinará de momento qué conducta puede conminar el Estado. Sin embargo, con ello no está decidido sin más de qué manera debería surtir efecto la pena para cumplir con la misión del derecho penal. A esta pregunta responde la teoría sobre el fin de la pena, la cual ciertamente siempre tiene que referirse al fin del derecho penal que se encontraba en fragmentos anteriores de este texto, que es el volumen 1 del derecho penal general que él publica. Este es en editorial Chivitas y en todo caso ustedes lo podrán referenciar por los segmentos y en este caso la paginación de esta edición. Ahora, hicimos una serie, un gráfico que nos señala los sentidos y fin de la pena resumidos. Tenemos teorías absolutas, teorías relativas y teorías eclécticas de unión o de convergencia. En el video de hoy nos centraremos en las dos primeras, a saber, las teorías absolutas y las relativas, formuladas por filósofos y doctrinantes muy famosos, pero también es el caso de las teorías eclécticas. Sin embargo, por entender el artículo 4 de nuestra codificación penal, haremos solo énfasis en las dos primeras, las absolutas, que son las teorías de la retribución y la expiación, y las relativas, prevención general y prevención especial, que si ya vieron el video anterior, sabrán que están en ese artículo 4 de nuestro Código Penal colombiano. Nos vamos al primer grupo, a las teorías absolutas o de la retribución. Según Velázquez, se llaman así porque, comillas, para ellas la pena solo persigue el logro de valores unificados, punitor quia peccatum est, esto es, que es castigado porque es pecado, uno, y se pune porque se ha realizado un delito. Esto lo traducimos de las dos maneras, al literal y en contexto, porque, como veremos, las teorías absolutas de la retribución y en general toda teoría de la pena responde a un contexto social, político, económico y demás concreto que puede ser catalogado en este caso con los albores del desarrollo de la sociedad capitalista y con los estados autoritarios y con alta influencia del régimen religioso. Adicionalmente, señala esta doctrina colombiana que lo básico en estas teorías no es tanto el fin de la pena, sino el sentido de la pena, tales como la realización de la justicia, imponer una pena es una condición indispensable para que reine la justicia en la tierra, o el imperio del derecho. La pena está orientada a restaurar el derecho cuando ha sido quebrantado. Se habla por ello de la teoría retributiva. Por su parte, Klaus Roxin señala que acá no se persigue un fin socialmente útil, sino que se busca que, mediante la imposición de un mal merecido, la pena se retribuya, equilibre o expíe la culpa del autor por el hecho cometido. Ahí está retribución y expiación. Roxin entiende que se llama así porque el fin de la pena se considera de manera independiente y desvinculado del efecto social. Acá ya podemos intuir a Kant. Sobre los postulados de Roxin señala Mirpuch que, de manera acertada,
Si bien acá la pena no se halla al servicio de nada, con esto no se sigue que ésta no tenga función, sino que se orienta, por ejemplo, a la realización de la justicia. Que no tenga un sentido utilitario no quiere decir que no persiga un fin. Como dijimos, los dos defensores más conocidos de la retribución son Hegel y Kant, que son los filósofos del idealismo alemán. Acá dejamos disponibles una lista de reproducción que recomendamos ver sobre el idealismo alemán, que es un curso que impartió un filósofo, un profesor que tiene un canal en YouTube, es español, que se llama Ernesto Castro. Son 13 videos de Kant y Hegel que ustedes también pueden llegar a googlear, con clases separadas en un curso que él tiene disponible de historia de la filosofía. Ahora, Roxin le atribuye a Kant el intento por fundamentar las ideas de la retribución y justicia como leyes inviolables, válidas y hacerlas prevalecer con toda nitidez contra toda interpretación utilitaria. Esto es, que para Kant tiene que haber una pena incluso aunque el Estado y la sociedad ya no existieran, incluso si éstas se disolvieran. Dicho de otro modo, la pena se convierte en un imperativo categórico. Kant lo podemos entender con sus 4 preguntas: ¿qué puedo yo saber? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo esperar? Y tenemos que entenderlo en últimas como el, la pregunta o la intencionalidad del imperativo categórico detrás de la pena. Esto es que la pena debe subsistir independientemente del fin o la implicación social que llega a tener. El concepto imperativo categórico lo podremos desglosar eventualmente acudiendo a obras como La fundamentación de la metafísica de las costumbres, La metafísica de las costumbres y otros textos que son interesantes para entender el pensamiento kantiano. De momento entenderemos que se fundamenta la pena de una manera más allá de los fines o de las implicaciones sociales que pueda llegar a tener. No se tiene en cuenta estos resultados, sino la pena considerada en sí misma. Y sobre este punto, Santiago Mirpuch reconoce que esta idea kantiana armoniza con la idea del individuo como un fin en sí mismo que no podría instrumentalizarse en favor de fines preventivos. Esto armoniza con esa tradición aristotélico-tomista kantiana en la cual el hombre, según los periodos históricos y las consideraciones individuales de cada uno de estos filósofos, no puede ser considerado como un medio, sino como un fin en sí mismo. Y, en tanto tal, no podría utilizarse una pena, por más transitoria que ésta fuera, como supresión e instrumentalización del ser humano. Ahora, nos vamos a la otra perspectiva, que es la posición hegeliana del delito como una negación del derecho y la pena como una negación a esta negación. Esto es los fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel. El texto se llama así. O la traducción puede variar un poco, pero es la filosofía del derecho de Hegel. Eh, Algún día pretendemos ya con mayor formación, con mayor bagaje, con mayor profundidad abordar estos textos. Son muy profundos, son muy ricos, son actuales, son vigentes, son clásicos, pero de momento las entenderemos de esta manera un poco reducida. La pena se entiende así. Existe una voluntad general que se representa en el ordenamiento jurídico. Esa es una voluntad general. Luego, esta voluntad es transgredida, es decir, se niega. El concepto de negación es bastante fuerte en Hegel, mediante una voluntad especial o particular que no es otra que la del autor, el criminal o el responsable de la conducta punible. Ahí está la primera negación, la negación del derecho. Esta, en este escenario, perdón, es cuando entra la pena para cancelar, es decir, negar esa transgresión. Estas posiciones, digamos, se pueden entender como una negación de la negación. Ese derecho que se afirmaba inicialmente se niega por el actuar y la voluntad de ese autor, y la pena no hace otra cosa que ejercer una negación a ese ejercicio negativo de negación que ya hizo el autor. Estas posiciones, la kantiana y la hegeliana, convergen en tanto que no reconocen metas preventivas como la intimidación o la corrección en sus fundamentaciones. Ahora, las teorías expiacionistas se desarrollan al interior de los credos católicos y protestantes a lo largo del mundo, principalmente
en el pensamiento europeo de mediados de ese siglo. Estas teorías, si bien representaron una gran influencia en el pensamiento penal y eventualmente se fueron reevaluadas, tiene que ver sobre todo con el tema de la culpabilidad y la noción del libre albedrío. En algún momento haremos apelación a unas obras interesantes de John Locke, de Voltaire, etcétera, que es como el tema central del Estado y la constitución del Estado moderno liberal, uno, y la constitución de la subjetividad que allí se correlaciona. Dicho de otra manera, la expiación se presenta como ese fin religioso que se persigue a través de la pena, que expíe el pecado, la culpa y demás, pero se ha venido evaluando mucho en punto de la culpabilidad y la noción del libre albedrío. La libertad que fundamentaba precisamente las corrientes liberales de ese siglo, a día de hoy y de mucho tiempo atrás, se han venido criticando. Obviamente en el sentido de lo social, de lo filosófico, no suelen haber verdades absolutas, pero esa crítica, digamos, se sedimenta en: si no existe el libre albedrío, la pena, digámoslo, no se podría fundamentar de una manera clara. Si el sujeto está plenamente determinado, ¿cómo podemos adjudicarle a él una pena? Esto lo trataremos en punto de sus videos, quizás retomando el proyecto de las cápsulas de lectura. Ahora, Roxin señala que también las iglesias de ambas confesiones han apoyado hasta la época de la posguerra mayoritariamente la teoría de la retribución, al concebir la realización de la justicia como un mandamiento de Dios y la imposición de la pena como una ejecución sustitutoria de la función de juez de Dios. Evidentemente, bajo estos postulados religiosos de la expiación, la pena no alcanza esa perfección y ese nivel que tendría, pues digámoslo, el juicio de Dios. Estas son las primeras, las teorías absolutas o de la retribución que veíamos acá. Nos vamos a las teorías relativas: prevención general, prevención especial, y cada una en una parte positiva y negativa. Estas teorías hacen mayor énfasis ahora en el sentido de la pena antes que en su fin, esto es, en el porqué de la pena. Como veremos, la pena opera bien sobre el individuo o la persona del autor, o la pena tendrá una intencionalidad de afectar a la sociedad o a la comunidad jurídica. Iniciemos por esta: las teorías de la prevención general. Esta postura se fundamenta en obras en el pensamiento y obras de autores como Jeremy Bentham, en punto de partida del utilitarismo, Arthur Schopenhauer, Paul Johann Anselm von Feuerbach, que no lo podemos confundir con el Feuerbach de Marx, del famoso texto y de la propia riqueza de su pensamiento, pero en este caso estamos hablando de uno de los pilares de la constitución de las ciencias penales, que es Feuerbach en punto de la coacción psicológica, y de Sigmund Freud. Esta teoría la reconoce Roxin como esa constitución fundamental de una teoría de la amenaza penal, y en tanto que amenaza se relaciona significativamente con la imposición y la ejecución de las penas, porque eventualmente, además de la amenaza, se debe verificar la eficacia de esta misma amenaza. Cuando uno estudia este punto, no deja de ser interesante hacer relación a una frase de un gran maestro de ajedrez, Aaron Nimzowitsch, que decía que la amenaza de una jugada fuerte es siempre más fuerte que la ejecución. Este punto se tratará también quizás en una cápsula de lectura sobre la obra de Cesare Beccaria, en el cual se habla del impacto que llega a tener la amenaza de la prisión, de los tratos crueles, de la pérdida de la libertad, etc. En este caso, se pretende afectar con la pena sobre todo a la comunidad, de ahí el término general, y se predica en dos clases, como ya vimos: la prevención general positiva y la negativa. Iniciemos con esta: prevención general positiva, también llamada de la integración. Se da cuando se le asigna a la pena la función real de asegurar la fidelidad de los asociados al orden constituido y a las instituciones, o a la estabilización de la conciencia del derecho a partir del entendimiento de éste como una forma más de control. Esto extraído del texto del Dr. Velázquez.
Por su parte, Roxin reconoce que éste se fundamenta en la confianza, en la firmeza y poder de ejecución del ordenamiento jurídico. Conforme a ello, la pena tiene la misión de demostrar la inviolabilidad del ordenamiento jurídico ante la comunidad jurídica, la sociedad, y así reforzar la confianza jurídica del pueblo. Estos temas han sido objeto de mucha crítica. En un video más extenso o en puntos específicos de un curso que queremos hacer cuando tengamos disposición de una página web propia para poder hacer un material diferente y un poco más dinámico, pero lo cierto es que la prevención general positiva reposa o nos permite entender un tema importante del derecho penal general, y es que la confianza que se genere en el asociado, en la ciudadanía, en la población, como ustedes lo quieran decir, es pilar fundamental del derecho a castigar. El derecho a castigar por sí mismo es supremamente fuerte. El ius poniendi, tema del primer video que vamos a hacer sobre el derecho penal general, es la facultad que tiene el Estado para castigar, imponer sanciones, legislar materia penal, etc. Es supremamente complejo. Entonces, la confianza y la verificación de la confianza social, de la legitimación, es importante en estos asuntos. Pero nos vamos también a otro tema que ya no es la confianza, el refuerzo positivo, sino el refuerzo negativo, que es el tema de la prevención general negativa, también llamada teorías de la intimidación, que se da cuando se le atribuye a la pena como función disuadir a los ciudadanos mediante su amenaza o su utilización. Velázquez sostiene que este tema, de la mano de Roxin, es incompatible con un Estado social y democrático de derecho, constitucional incluso, como es el caso colombiano. En este caso se dice que una intimidación puede llegar a rozar el tema del terror estatal y su comprobación empírica es cuanto menos complicada. Esta idea también está en la obra de Beccaria sobre el punto de la pena de muerte y cómo él atacó esta idea mucho tiempo atrás. Sobre esto señala Roxin que esta teoría no debería limitarse a una pena más grande, sino sobre todo a la intensificación de la persecución penal. Lo cierto es que una pena más grave no es o no cumple con el efecto disuasorio de la intimidación si no hay un ejercicio fuerte de persecución al criminal. Me explico. Si las personas saben que las penas son supremamente graves, pero la fuerza policial, es el ejemplo que trae Roxin, no es fuerte, suficiente y eficaz para atrapar y aprehender a esas personas, el efecto disuasorio será leve. Ahora, la forma de comprobar esto, la disuasión, es cuanto menos difícil. Y nos vamos ahora al tema de la prevención especial. En términos de Roxin, la misión de la pena, en este caso, consiste únicamente en hacer desistir al autor, considerado individualmente, de futuros delitos. Según ello, el fin de la pena apunta a la prevención que va dirigida al autor individual, esto es, el origen del término especial. Se llama relativa o estamos en punto de las teorías relativas porque se refiere a la prevención de delitos concretos y determinados. Es relativo a estas conductas. Estas teorías se soportan en el pensamiento principalmente de Franz von Liszt, quien consideraba que la pena tenía como fin la tutela de los bienes jurídicos y solo era justa cuando resultaba necesaria para proteger aquellos intereses, esto es, en la medida que se adaptaba a la idea de fin. Para Roxin, la concepción de von Liszt de prevención especial podría actuar de la siguiente manera. Primero, asegurando a la comunidad frente a los delincuentes mediante el encierro. Segundo, intimidando al autor mediante la pena para que no cometa delitos. Y tercero, corrigiéndolo para que no se reincida. Aclaramos acá. Este primer punto, asegurando a la comunidad frente a los delincuentes, parecería hablar del término general, solo que en estas teorías ya no hace hincapié en cómo afectar a la sociedad, sino al delincuente considerado de manera particular. Y la parte de la intimidación del autor mediante la pena pareciera hablarnos de la prevención general negativa. Sin embargo, vuelve y juega
La intención acá es prevenir al autor individualmente considerado y no tanto a la sociedad. Finalmente, habría una prevención especial que refiere a la corrección para que el autor, no reincida. Vamos a entender este tema. La prevención especial también tiene su aspecto positivo y su faceta negativa. Prevención especial positiva, también llamada de la corrección, persigue la función de corregir o enmendar al reo, de socializarlo. Acá ya estamos en ese artículo cuarto que vimos en el video pasado. En esto señala Roxin que en cuanto se obliga exclusivamente a la protección del individuo y de la sociedad, pero al mismo tiempo quiere ayudar al autor, es decir, no quiere expulsarlo, marcarlo, sino integrarlo. Con ello cumple, mejor que cualquier otra doctrina, la exigencia del principio del Estado social. De igual forma, reconoce como problemas de esta teoría, primero, el tiempo en que se verifica la corrección del reo. Supongamos que una pena es de 5 años y este tiempo es suficiente, es necesario, se logra una correlación entre la corrección y el tiempo, es difícilmente comprobable. En un ejercicio teórico sería muy difícil de plasmar cuándo y en qué escenario se puede considerar que una persona está verdaderamente resocializada. Ahora, como problema también está no solo la corrección, sino el escenario que legitima la pena cuando un autor no requiere ser resocializado o ser corregido. Existen personas que puedan llegar a purgar pena, dicen estos autores, sin tener un estatus o una condición de estar al margen de la sociedad, de ser, por ejemplo, un psicópata, un sociópata, etc., sino simplemente se vio en la condición de cumplir los requisitos para ser condenado por una comisión de una conducta punible. Quizás tuvo una mala defensa, porque estos aspectos son muy generales y dejan de la mano el contenido pragmático y procesal. En esos casos, ¿qué pasaría con estos fines? Bueno, de momento dejamos planteada la inquietud. Y nos vamos a la prevención especial negativa, sobre la cual no haremos tanto énfasis, pero es llamada teoría de la inocuización, donde la finalidad de la pena es eliminar o neutralizar al reo. Este tema lo dejamos allí porque no armoniza con el fundamento de la teoría de la pena en Colombia, y pues como lo estamos centrando un poco en el tema del derecho penal general, pero especialmente en el tema de la preparación del concurso del Distrito Capital 5, lo vamos a dejar hasta acá, porque en el curso de derecho penal general pretendemos hacerlo de manera más amplia y suficiente. Y diremos que para el caso colombiano es claro que cuando se habla de prevención especial se hace mayor enfoque a la faceta positiva antes que a la faceta negativa. Señala la Corte Constitucional lo siguiente: en un estado como el colombiano, la ejecución de la pena debe perseguir la prevención especial positiva, esto es, la resocialización del condenado, pues el objetivo del derecho penal no es excluir al delincuente del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo. Pensar lo contrario sería entender al delincuente como un enemigo, que merece no solo el castigo, sino la exclusión perpetua de una sociedad que defrauda, decide inocuizarlo y cercenarle de modo total y absoluto sus derechos. Sentencia C-407 de 2020, magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas. Acá hacemos una reflexión antes de un abordaje final al artículo cuarto, y es que, primero, nosotros estamos en una cuerda floja a la comisión de un delito. Esa gravedad es lo que varía nuestro juicio de valor, pero estamos muy cerca constantemente de ejecutar las conductas descritas en el Código Penal por X o Y razón, y sin considerar las causales de justificación, de mayor o menor punibilidad, condiciones diferentes o juicios de valor que nosotros podamos acceder en cada caso concreto. Pero lo cierto es que estamos cerca a cumplir con la ley. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay persona que cumpla más con la ley que el criminal, porque tiene que, como una lista de mercado, chequear todos los requisitos para que el delito se materialice en los mandatos del código como tal. Por ejemplo, quien matare a otro, la persona, es lo que dice la ley, la persona que mata a otro no está haciendo otra cosa que cumplir, en principio, lo que se describe allí. Eso se llama principio de legalidad. Pero además de esto tenemos el tema de que no solo estamos cerca de cumplir con la pena, sino que a veces
desde una postura moral, como que señalamos o nos alejamos de digámoslo, de la condición humana misma, y no reconocemos que el delito es un aspecto intrínseco a nosotros como personas. En el tema es llegar a pensar lo siguiente. Para esto, o esta reflexión, quiero hacer énfasis en una lectura del texto Más allá de bien y del mal de Nietzsche, de unos aforismos en concreto. En el artículo, en el 108 nos dice Nietzsche: no hay fenómenos morales, no hay más que una interpretación moral de los fenómenos. 109. Muy a menudo el criminal no está a la altura de su acto, lo empequeñece o lo calumnia. 110. Los abogados de un criminal rara vez son lo suficientemente artísticos para utilizar, en provecho del culpable, la terrible belleza de su crimen. Y uno famoso, el aforismo 146, que dice: cuando se lucha contra monstruos, hay que tener cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo. Si hundes largo tiempo tu mirada en el abismo acaba por penetrar en ti. Esto lo leemos bajo el análisis y la reflexión de la condición de criminal, de responsable de una conducta punible, está en la condición, naturaleza humana, como lo queramos pensar, pero es algo latente allí. Entonces, no se trata de entender al criminal como un enemigo, no se trata de entenderlo como algo nefasto, sino como una expresión mismamente de lo humano. Volviendo a apelar a la expresión nietzscheana, quizás algo demasiado humano que no nos gusta normalmente mirar. ¿Por qué? Porque al combatirlo lo hacemos con fuego, la negativa a través del poder punitivo, que es una de las manifestaciones, si no la manifestación más fuerte del poder y de sus facetas más horrorosas. Esto lo dejamos ahí como una pequeña reflexión. No se trata tampoco de legitimar al criminal, sino de quitarle esa óptica del enemigo y entenderlo de una manera juiciosa, responsable y armónica con determinados principios. Obviamente, todos somos libres de entender a un criminal de la peor manera. Muchos de ellos, después de la reflexión, lo son. Pensemos en esos graves delitos. Sin embargo, él es un criminal, pero el crimen no se representa en el criminal en concreto. Ahora, ¿qué pasa con el resto del artículo 4? ¿Para qué más se condena? Ya vimos la prevención general, la retribución justa, la prevención especial de la mano de la reinserción social y la protección al condenado, nos señala este tema. Pero queremos hablar o hacer una pequeña referencia a la reinserción social en el tratamiento colombiano en punto de las disposiciones de la Corte Constitucional. De vieja data nos dice la Corte que la resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un autodesarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones reales de socialización. Primero, la resocialización es una garantía. Y las garantías normalmente nosotros las peleamos, las queremos quitar cuando se predican de otro, pero no tanto o anhelamos que alguien las defienda cuando se predican de nosotros. Como se ha dicho, el sistema penal moderno no abandona la idea de resocialización. Al contrario, para operar como sistema legítimo, debe, dentro de su complejo universo de fines, promoverla y, más allá aún, buscar la no desocialización de la persona. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado encuentra su límite en la autonomía personal. Esto es lo que queremos introducir. El tema de la autonomía personal. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo. La idea de resocialización se opone, ante todo,
a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias, desocializadoras. El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar las opciones de socialización. Acá hacemos otro énfasis en que es un deber del Estado cumplir con estas condiciones. El aspecto positivo se encuentra, así, un límite concreto en la autonomía de la persona. El fin de la socialización, el sentido que a ella se le dé, debe conservarse dentro de la órbita de la autonomía personal e individual. No le corresponde al Estado hacerlo. La socialización no posee contenidos prefijados. Fijarlos hace parte del libre desarrollo de la personalidad humana. En razón a lo anterior, la función socializadora del sistema penal adquiere relevancia constitucional, no solo desde el punto de vista fundamental de la dignidad humana, artículo primero, sino también como expresión del libre desarrollo de la personalidad humana. La función de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle a todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad y como prohibición de entorpecer este desarrollo. Adquiere así pleno sentido la imbricación existente entre la dignidad humana en el cumplimiento de la pena y la autonomía de la persona en relación con la función resocializadora como fin del sistema penal. Sentencia C-261 de 1996. Queremos cerrar entonces diciendo que el tema es complejo. Hay monstruos, verdaderamente monstruos, como lo son los casos famosos hoy, digamos, por el fallecimiento de Garavito, la serie que popularizó el caso Dahmer, etcétera, que son unos fenómenos supremamente complejos y que verdaderamente deberían ser catalogados así. Acá nos quitamos un poco el velo extradefensivo de la corriente penal que tal vez defendemos, pero es entender que precisamente por eso se requiere de un trato y un abordaje supremamente juicioso. Es entender lo humano, lo social y lo penal en su complejidad, en lo denso y oscuro de su labor. Por eso quizás el derecho penal se grafica a menudo como de el color oscuro y el poder punitivo, así como aquello que castiga, como dos monstruos. Muchos doctrinantes señalan la persecución del Estado como un monstruo, como una hidra de 1000 cabezas que se tiene que combatir, pero lo cierto es que el crimen también lo es. Es un aspecto negativo, nefasto, indeseado, pero tanto el poder punitivo, instrumentalizado, más o menos racionalizado, como el crimen son aspectos humanos, como dijimos, como la expresión nietzscheana, quizás demasiado humanos. Y el derecho penal surge no como el que castiga, ni como el que va a hacer pasar a un criminal tajante y confeso como la mejor persona, sino como un límite racional y fundamentado a la posibilidad de condenar, de investigar, de imputar y en últimas a la condición misma de la pena. Eso es lo que queremos significar. No se legitima nunca ningún criminal. No se legitima nunca al Estado tampoco en esta clase. Se busca legitimar la idea de que estas nociones al criminal y al Estado que lo persigue debemos estudiarlas de una manera juiciosa, amplia, suficiente y lo más racional posible, lo más razonable posible también. De momento, hasta acá queda esta reflexión y esta clase. Esperamos que sea de su agrado. Los leemos en comentarios, respetuosos siempre, y esperamos que esto incentive el estudio para el Distrito Capital 5 en particular, pero sobre todo en esta hermosa rama del derecho que es el derecho penal, que estudia quizás lo más oscuro del comportamiento humano en punto del abordaje de la ley, pero correlativamente también quizás lo más claro y lo más hermoso. Por su atención, muchas gracias y buen día.